Eh, okay. Rin, can you speak in English so I can see if I can understand? Ahora está funcionando, Diana. Gracias. Sí, Ok. recién. ¿Y tenemos a todos los panelistas acá con nosotros? No. No, aún no se ha podido conectar Alejandro. Ok. Voy a comenzar, sí, porque estamos con un poco de demora, así que si les parece, comenzamos. Diana, ¿te parece? ¿O Sí, esperamos Angélica. un poquito a Alejandro? No, si quieres empecemos porque ya va media hora retrasado y Sí, creo que todo el mundo exacto. está Ok. previsto para... Comenzamos entonces. Primero que nada, por supuesto, muchas disculpas por la demora con comenzar. A veces la tecnología nos falla, así que mil disculpas y gracias por su paciencia. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro webinar Reflexiones para confrontar el sistema militarista y militarizado en Colombia, palabras, prácticas y análisis feministas. Mi nombre es Angélica Pino y soy la coordinadora del proyecto Confrontando las masculinidades militarizadas, movilizando a los hombres por la paz feminista de la Liga Internacional por la Paz y la Libertad, o WILF en sus siglas en inglés. Este webinar ha sido conceptualizado y organizado por el equipo del proyecto en el Secretariado Internacional y, por supuesto, por la sección de Colombia, LIMPAL. Gracias, Diana, por colaborar con nosotros. Primero que nada, un par de instrucciones sobre cómo funciona la interpretación simultánea. Pueden ver en la parte de abajo de su computador un icono con forma de globo terráqueo. Si hacen clic allí, pueden ver la opción de qué idioma, en qué idioma quieren escuchar. Ahora pasando a lo que nos reúne hoy día. Desde 1920, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad y la Alianza Men Engage han implementado una iniciativa global para contrarrestar las masculinidades militarizadas y movilizar a los hombres por la paz feminista. Nuestro proyecto también pone énfasis en comprender las causas estructurales de la violencia, que son la raíz de conflictos perpetuos, pobreza, inequidad, incluyendo el acceso a la tierra y recursos naturales, que hemos visto es un tema común en países como Colombia, el Congo y Camerún. Bajo este proyecto usamos las estrategias de investigación, abogacía y construcción de alianzas a nivel mundial, con un énfasis especial en países del sur global y en zonas de conflicto. Durante este periodo, las secciones de WILF en Afganistán, Camerún, Colombia y la República Democrática del Congo llevaron a cabo investigaciones destinadas a comprender las causas y consecuencias de la participación de los hombres en los conflictos y las estrategias que se utilizan para movilizar a los hombres por la paz feminista. El resultado es una excelente recopilación de estudios que arrojan luz sobre el concepto de masculinidades militarizadas como impulsor clave del conflicto y la agresión, las formas en que se manifiestan en las sociedades, cómo se sostienen las historias de los hombres que realizan un trabajo vital junto con las mujeres activistas para lograr una paz equitativa. Les invito, por supuesto, a nuestra página web, en donde pueden encontrar más información sobre el proyecto. He mencionado que esta iniciativa comenzó formalmente el 2020, pero la idea de trabajar con hombres aliados en nuestro proyecto de paz feminista ha estado presente en la historia de la Liga desde antes. Como ejemplo, en una reunión del 2010 de la sección inglesa, la reconocida académica y miembro de WILF, Cynthia Cockburn, recordó a su audiencia sobre la necesidad de hacer un análisis de género sobre las guerras dentro de y por medio de los movimientos pacifistas. También habló del recurso no usado, los hombres, de la necesidad de incluir en nuestra lucha hombres que son críticos del patriarcado, comprometidos con estrategias de no violencia y comprometidos con el movimiento antimilitarista y pro-paz. Ahora me gustaría presentarles a la presidenta del IMPAL, Colombia, Diana Salcedo López. Ella es una feminista, antimilitarista, máster en Derechos Humanos y Democratización y máster en Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía. Antes de pasar al panel propiamente tal, Diana compartirá los elementos de enlace entre este webinar y la agenda política de feminismo antimilitarista de WILF, y en particular de la sección en Colombia. Diana, te escuchamos. Muchas gracias, Angélica, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se conectan y nos escucharán también después en esta grabación que estará también disponible. Eh, Queremos
pues primero también reiterar nuestras disculpas por estos asuntos técnicos y pues contarles que este es un espacio que nos hemos pensado no solamente en clave de los resultados de este proyecto, sino también porque hacen parte de la agenda estructural de la columna vertebral de WILF en el mundo. Como muchas y muchos de ustedes sabrán, nosotras somos una de las organizaciones feministas antimilitaristas más antiguas del mundo y eso ha hecho que desde nuestra propia esencia esté la concepción del antimilitarismo como una de las banderas prioritarias a través de las cuales construimos toda nuestra agenda programática, nuestra agenda política, pero también hacemos no solo el activismo que desarrollamos en todas las secciones del mundo, sino que enfocamos nuestra actoría política también en materia del feminismo antimilitarista. Seguramente ustedes conocerán otras experiencias también en diferentes partes del mundo de esta mirada del feminismo antimilitarista, pero para nosotras desde WILF a nivel internacional y por supuesto desde la sección de WILF en Colombia, hablar de feminismo antimilitarista implica un lugar situado a partir del cual construimos nuestro discurso, pero también vemos la manera en la que se debería generar la paz feminista. Para nosotras, el feminismo antimilitarista y la paz feminista son dos herramientas que van intrínsecamente relacionadas, no solamente porque dialogan entre ellas, sino porque también beben de sus esencias en tanto el feminismo antimilitarista busca la eliminación de todas las formas de militarización y militarismos en la vida cotidiana y en la construcción social, pero también la paz feminista, por su lado, busca proporcionar elementos que permitan garantizar que esa paz, esa idea de no guerra, de no utilización de la violencia como mecanismo de resolución de los conflictos, tenga en el centro la mirada focalizada un poco en las desigualdades estructurales de los sujetos que han sufrido mayor opresión, que es en últimas la bandera de los feminismos, ¿no? Entonces, contarles, pues decirles que este webinar hace parte también de ese desarrollo de nuestra agenda política y programática y que como lo vamos a ver en el desarrollo del mismo webinar, se nutre y dialoga con posturas que no siempre son cómplices, que a veces resultan antagónicas, pero que justamente nos ayudan a construir esa mirada del feminismo antimilitarista. Ok, perfecto. Muy buena introducción, Diana, muchas gracias y siempre tan lúcida. Es un placer escucharte y constatar la claridad intelectual e ideológica feminista que contribuyes al programa, así que muchas gracias por eso. Bueno, ya les he presentado a Diana y es el momento de presentarles a nuestros dos panelistas. Espero que Alejandro ya haya podido unirse. Pero tenemos primero que nada a Andrea Teresa Castillo Olarte. Ella es una feminista colombiana, trabajadora social, educadora popular, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos. Ella está interesada por la investigación en la intersección entre género, producción de masculinidades, conflicto armado y construcción de paz. Además, Andrea participó en la investigación llevada a cabo bajo el proyecto. Y también espero que Alejandro pueda unirse. Tenemos a Alejandro Parra Macías. Él es un objetor de conciencia, cofundador de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, docente, investigador social y diseñador de juegos de mesa y metodologías lúdicas, candidato a magíster en educación con énfasis en comunicación cultural. Primero que nada, una pregunta a todo el panel. Y si en 2 minutos, ahora que estamos un poquito cortos de tiempo, empezando con Andrea, ¿cómo definirías la militarización? Después podemos pasar a Diana y a Alejandro si es que ha llegado. Te Bueno, escuchamos, muy Andrea. buenos días, tardes, noches para todos, para todas. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Creo que siempre es necesario estos escenarios en donde podemos poner sobre la mesa estos temas de conversación que, como decía Diana, a veces resultan antagónicos, pero finalmente son desde los cuales pues se construye esa paz que estamos buscando en Colombia y en la región, diría yo. Yo quisiera arrancar pues mencionando que las reflexiones que hoy comparto con ustedes hacen parte de un proceso de investigación que hemos desarrollado
ya desde el año 2017, que corresponde a una agenda investigativa en torno a cómo se han producido las masculinidades y la relación con el conflicto armado en Colombia, particularmente en dos escenarios o en dos grupos armados ilegales, como son un grupo guerrillero y un grupo paramilitar. Entonces, desde allí es desde donde comparto un poco las reflexiones. Yo quisiera para arrancar, pues mencionar que el militarismo es uno de esos fenómenos sociales que la teoría de género y los estudios sobre las masculinidades permiten analizar en términos de asimetrías de poder y de jerarquías que son sedimentadas a través de la violencia. Digamos que la militarización parte de todo un discurso y unas prácticas que se enmarcan, valga la redundancia, como en un marco de valores que legitima la violencia en todas sus formas y que han hecho que la violencia sea un hecho sistemático en nuestro país. En ese sentido, creo que el militarismo no solamente, o la militarización no solamente ha estado presente en Colombia, por más de 70 años o a lo largo de más de 70 años por el conflicto armado, por ejemplo, entre guerrillas paramilitares y ejércitos legales, sino que ha atravesado pues la vida cotidiana y la vida social, ¿no? Lo otro es que el militarismo parte de un discurso y una práctica que en última se ancla, se termina anclando a una matriz colonial, a una matriz de imposición sobre los territorios, ¿cierto? A una matriz también patriarcal que hace uso, por ejemplo, del cuerpo de las mujeres, despoja territorios, y en ese sentido, pues no podemos hablar de militarización sin como fuera, pues de esa matriz que es una matriz colonial, capitalista, patriarcal, ¿no? Lo otro es que la militarización se ancla muy bien a unos discursos que han sido muy peligrosos en nuestro país, por ejemplo, que son los discursos de la seguridad. En nombre de la seguridad, en nombre de la defensa, en nombre de la protección de la ciudadanía, se ha legitimado la militarización. Y esto, en últimas, lo que ha hecho es arraigar lo que se ha denominado como una dicotomía moral de buenos y malos, de enemigos de la paz, amigos de la paz, de víctimas y victimarios, que es una dupla, digamos que en cierto sentido, si no logramos superarla desde los mismos ejercicios de memoria, pues va a ser muy difícil apostar por una paz total, ¿no? Hay otro asunto y es que la militarización se ancla también a todo lo que, por ejemplo, autores como Sayak Valencia han denominado los emprendimientos de la guerra, los emprendimientos de muerte, anclados a algo más grande que es el capitalismo gore, ¿no? Esta idea de que hay unas maquinarias de la muerte y de que en Colombia han funcionado durante muchos años, insisto, no solamente en el marco del conflicto armado, sino en otros escenarios proclives a las bandas criminales, proclives al narcotráfico. Y en ese sentido, creo que digamos, esa maquinaria de muerte resulta, incluso como la estamos viviendo en estos momentos en Colombia, resulta transnacional, ¿no? Otro elemento es que la militarización es una forma, digamos, de gestionar la vida cotidiana, la vida social en muchos territorios en Colombia y de gestionarla en términos de unas imposiciones de un orden y un control. Digamos que en nuestro país pues es bastante confrontante ver cómo incluso la presencia del Estado resulta causante de miedo y vulnerabilidad para la ciudadanía. Es decir, que en muchos territorios incluso digamos, quisieran no tener esa presencia armada del Estado. Y digamos que en Colombia la presencia estatal militarizada resulta incluso peligrosa, ¿no? Que es confrontante pensarlo así. Y otro elemento que pensaría yo y que dejaría pues a Alejandro y a Diana también para que lo sigamos pensando un poco, y es que la militarización, digamos, está anclada a toda esta matriz de la que vengo hablando, pero digamos ya en un efecto o en una incidencia más personal o más individual, la militarización genera unas subjetividades militarizadas, unas subjetividades o unas formas de ser sujetos en donde hay una idea, digamos, muy como lo plantea Rita Laura Segato, de dueñidad, ¿no? De yo soy dueño de esto y hay que defenderlo. Por eso yo decía que la militarización se ancla a estos discursos peligrosos de la defensa y la seguridad, entonces hay un desplazamiento del defender una propiedad privada a esa defensa ya, comillas,
Gracias, Andrea. Creo que perdimos un poquito a Andrea. Sí, parece que se cortó la comunicación con ella. Bueno, quiero pasar entonces, ahora pasemos a Alejandro, mientras recuperamos a Andrea en el llamado, ¿te parece, Diana? Eh, Alejandro, gracias por unirte al final y mil disculpas nuevamente por los problemas técnicos de hoy día, pero un gusto conocerte. Yo he sabido de ti por el trabajo también de ACUC y por supuesto el Power on Patrol, la película, ¿no? Pero habíamos presentado la primera pregunta que era para todos ustedes, ¿no? Que es la pregunta, ¿no? De cómo definirías la militarización en el contexto de Colombia. Bueno, bueno, primero agradecer la invitación. ¿Si se escucha bien ahí? Perfectamente. Listo. Eh, Agradecer la invitación y pues para poder acá construir colectivamente conocimiento, ¿no? Ideas alrededor de esta dinámica, este fenómeno tan preocupante que es la militarización. Cuando nosotros trabajamos estos temas con instituciones educativas, comunidades, solemos hacer hincapié en una diferencia importante, ¿no? Y es que una cosa es el militarismo y otra cosa es la militarización, porque el militarismo implica pues todo un sistema de valores, códigos, símbolos, que algunos de ellos, como lo decía la compañera Andrea, pues vienen de miles de años, ¿no? Lo que se plantea de que la guerra es el lenguaje del patriarcado y estos códigos de los guerreros, de la exaltación de la guerra que tienen los guerreros en muchas culturas y que han tenido durante miles de años. Entonces ahí está como el militarismo, pero la militarización viene a ser otra cosa porque es como una política de gobierno, ¿no? Es una decisión en la cual se comprometen unos recursos de Estado, se establecen unas dinámicas que lo hagan posible y hay que mantener un nivel muy fuerte de legitimación de la militarización para que se entienda que es necesario tener la cantidad de fuerza pública que se tiene, la inversión en pie de fuerza, es necesaria el gasto militar, es necesaria la militarización de la policía. Entonces, es como que es un sistema ya un poquito más depurado, que se fundamenta en el militarismo. Yo creo que sería muy difícil que se desarrolle una política de militarización, una apuesta de gobierno de militarización en un país que no sea tan militarista. Sería muy complicado. El problema de países como Colombia es que tenemos ambos elementos. Una larga tradición de resolver los conflictos a través del uso de la violencia. En buena parte del siglo XIX tuvimos 35 conflictos armados de distintas índoles, pero además es como una larga tradición en el uso de la violencia como mecanismo para dirimir los conflictos. Entonces, esto nos lleva como a sentar una base que permite que la militarización, tal cual como la describió Andrea en la intervención anterior, se pueda desarrollar, pero se desarrolla también como y con un ejercicio muy concreto que hemos también señalado con Limpal en distintos ejercicios, y es además con una intención muy específica de militarizar las masculinidades desde la infancia, pasando por la adolescencia y hasta llegar a la adultez. Entonces, ahí cerraría con esto un ejemplo muy concreto. En Colombia el servicio militar obligatorio existe desde hace 128 años y existe, o mejor dicho, surge prácticamente al tiempo que el desfile militar del 20 de julio, que es una estrategia del Estado para establecer una narrativa falsa en torno a la identidad, como si la identidad se la debiéramos a una especie de grupo de guerreros armados que lograron la independencia, lo cual es falso, lo cual desconoce por completo la lucha de los pueblos cimarrones y los palenques que se declaran en desobediencia a la corona, o la lucha de las comunidades indígenas. Entonces, lo que pasa es que hace 128 años se instituye esa como nueva narrativa de país. Y el 20 de julio entonces sale a marchar el ejército en una celebración de guerreros armados que nada tiene que ver en realidad con la independencia, pero que empieza a construir un referente de identidad. Y ese referente de identidad se asienta, se ubica específicamente sobre la construcción de la masculinidad.
porque se supone que el niño tiene que pasar en algún momento a volverse soldado, a volverse hombre guerrero, y es ahí donde puede tener como esa confirmación de ese ejercicio, de esa predestinación pues de la masculinidad guerrera que se ejerce a través del hecho del uniforme y el formarse para la guerra, el entrenarse para el uso de armas, cosa que ocurre en este país con un promedio de entre 38.000 y 45.000 jóvenes por año. En unas instituciones además que forman desde un lenguaje absolutamente misógino, que reproduce y normaliza las violencias basadas en género, pero pues eso lo podemos hablar más adelante. Alejandro, muy importante los puntos que has hecho y la historia, ¿no?, de Latinoamérica, de esta como ¿no?, idealización de las guerras de independencia y de ahí como parte nuestra cultura de violencia en el fondo. Diana, la pregunta para ti también. Gracias. Creo que en la mayoría de los elementos nos encontramos. Habría que mencionar también que esa construcción justamente de las subjetividades militarizadas asociadas a la militarización, pues también generan unas marcas y unos arreglos de género que son los que justamente construyen esa militarización y que se han creado para reforzar justamente el control de unos sobre otros. Digamos, en el ejercicio de fortalecer la estructura y la base de la militarización no se hace pensando en alcanzar la paz. En realidad se hace para mantener el control de diferentes aspectos que seguramente vamos a ver más adelante. Justamente esa construcción de la militarización y de las subjetividades militarizadas, pues están traspasadas también en Colombia por otros elementos, otros marcadores sociales, por decirlo de alguna manera, que también atraviesan la construcción de ese sujeto, ¿no? Que son, por supuesto, los asociados a la raza, a la clase, a la condición sexual, a la identidad de género. Eh, a otros que también involucran en la construcción o ese cruce más bien, de esos mandatos en la construcción de la masculinidad. Y porque seguramente muchas personas pueden preguntarse, bueno, ¿por qué cuando hablamos de la militarización, el principal sujeto que se aborda es el sujeto de la construcción masculinizada? Pues evidentemente por eso que estaba mencionando Andrea al principio, y es porque no solamente es un ejercicio dialógico entre el patriarcado y la militarización como soporte del ejercicio de violencia, sino porque también se introducen otros elementos como el sistema racista, el sistema capitalista, que dialoga también con esa lógica de guerra. Y digamos que el sujeto que ha estado construido a través de esa idea, que seguramente Alejandro más adelante también lo mencionará con relación a la heroicidad justamente del hombre soldado, pues ha sido el hombre, la construcción masculina. Luego, esa diada resulta muy interesante para hacer el análisis sobre los valores que construyen esos mandatos de la masculinidad hegemónica y que por supuesto son la base que fundamenta la estructura militarizada, ¿no? También estos elementos no solamente se dan en lo que mencionaba ahorita Alejandro con relación a estas prácticas también cotidianas, sino que se genera también una narrativa que institucionaliza todo, que se institucionaliza todos los días y que se da a través de diferentes canales, la educación en las escuelas, en las universidades, pero también, por ejemplo, los discursos que se generan a través de los medios de comunicación, los discursos que hay en la misma comunicación cotidiana de las personas, pero también en esto que está relacionado con la militarización y es justamente las políticas públicas y la destinación de los recursos. Mientras sigamos en un país que promueve y proporciona beneficios para quienes deciden estar en el ejercicio militar, en el ejercicio armado, aunque sea legal del Estado, pues seguiremos estando en una sociedad que va a querer más héroes, que va a querer un robustecimiento de la estructura militar, no solo por esos beneficios, sino también por la idea de la seguridad y de la protección asociada al uso de las armas, y no solo a las armas físicas, sino también a esas armas ideológicas que se construyen a partir de la ideología militarizada, ¿no? El saber que una persona que tiene
un uniforme de las fuerzas militares en Colombia debería ser un simbólico que le proporcionara a uno unos niveles de seguridad, pero seguramente cuando hablamos y conversamos con las personas de los territorios y nosotras mismas nos enfrentamos a un hombre con un uniforme, pues seguramente cambiamos la acera. Seguramente tenemos el temor de saber que ahí va a pasar algo y que no es un espacio seguro ni de confianza. Así que este tipo de valores que se generan en lo cotidiano, pues también han hecho que las políticas públicas pues refuercen ese imaginario de la militarización, ¿no? Y propongan herramientas para sostener la militarización, como las que seguramente vamos a ver ahora más adelante, como esta idea de feminizar las fuerzas militares o esta idea de mayor reclutamiento de personas para que hagan parte de los ejércitos de los países y refuercen la idea en Colombia del ejército más grande de América Latina, ¿no? Que muestra cómo es este proceso de militarización. Gracias, Diana. Y quería recordarles que si pueden hablar un poquito más lento, ¿no? Yo creo que fue todo, como empezamos atrasadas, yo también empecé a hablar muy rápido, pero parece que las intérpretes necesitan que vayamos un poquito más lento para poder hacer la interpretación al inglés. También voy a preocuparme de hablar más lento yo misma. Pero gracias por esto, Diana. Y quería preguntarle a Andrea, cuéntanos cómo se construye la masculinidad militarizada en la familia en Colombia, ¿no? En el discurso público, ¿qué es lo que alimenta y apoya la reproducción de esta idea? Si nos puedes contar un poquito más en detalle, basado en tus estudios, por supuesto. Bueno, pues digamos que dentro de los estudios de género, la teoría de género, los estudios sobre las masculinidades, hablamos de unos dispositivos de género, de unas tecnologías de género o de unos dispositivos sexogenéricos que en últimas operan, digamos, gracias como a unas calidades y a unas cualidades que se expanden en distintos escenarios considerados social y culturalmente como grandes instituciones. Una de ellas, por supuesto, la familia, la escuela, los grupos armados, legales o ilegales, terminan poniendo a operar estos dispositivos sexogenéricos. Yo identificaría como dos características de estos dispositivos que en últimas son los que alimentan, son los que empiezan a nutrir esa producción de masculinidades militarizadas. La primera es algo que se denomina como esas aspiraciones identitarias, ¿cierto? Como esas masculinidades idealizadas. Y aquí en Colombia tenemos territorios en donde a ti te pueden decir, por ejemplo, no, es que hoy bajaron los paramilitares, mañana seguramente baja la guerrilla y luego baja el ejército o la fuerza aérea o la fuerza armada, ¿sí? Entonces es un grupo de distintos actores uniformados. Digamos, con toda una performatividad, con toda una puesta en escena de lo militar, ¿cierto? Y termina siendo desafortunadamente para muchos niños y para muchos jóvenes el único referente de masculinidad o uno de los pocos referentes de masculinidad. Entonces, en Colombia, por ejemplo, por muchos años ha existido esta idealización, ¿cierto? Que creo que ahorita también Alejandro lo mencionará sobre idealización además heroica de estos hombres que defienden un nacionalismo, ¿no? Hombres que defienden la patria, que además están dotados de todos unos atributos que son social y políticamente aceptados, ¿no? Que son hombres pues decorosos y con una masculinidad, digamos, entera y muy bien fijada. Em, Son hombres, por ejemplo, que, no sé, en Colombia se asocia al ser policía, al ser militar, con una estabilidad económica y con una estabilidad social, y eso se volvió deseable para muchos hombres. O, por ejemplo, no sé, en el paramilitarismo, recuerdo mucho en una de las entrevistas que nosotros realizábamos a ex paramilitares y a mí me queda muy grabado cuando uno de ellos nos dice, no, es que en el Caquetá, en una región acá en Colombia, pues para las mujeres es un privilegio ser las novias del paraco, o sea, del paraco del pueblo, porque hay un estatus diferente. Entonces también se empiezan a crear unos valores culturales que empiezan a respaldar esas masculinidades
y se empiezan a volver deseables, ¿no? Entonces, hombres armados, hombres con poder, hombres con comillas, una estabilidad política, esta idea muy también, muy fantasiosa y muy misógina de paso, de que los uniformes seducen a las mujeres, insisto, terminan siendo códigos culturales que se vuelven en esa masculinidad aspiracional, en ese deseo, pues como referente, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no se transforman, si no hay otros referentes de masculinidad, desafortunadamente, pues vamos a seguir reproduciendo estos esquemas, ¿no? Alejandro mencionaba algo que es muy curioso y son los desfiles militares. A mí hay una cosa que me parece muy curiosa de esos desfiles y es como, por ejemplo, muchas de las mamás, de los papás llevan a sus hijos disfrazados de militares, ¿no? Entonces es como desde niños esa influencia y esa aspiración como acá está el hombre que se desea y el que tiene una masculinidad que es respaldada además por esa masculinidad hegemónica. Y el segundo elemento es que la construcción de estos proyectos de masculinidad pasan por un conjunto de pedagogías. Esas pedagogías muchas veces están siendo consensuadas, o más que consensuadas, digamos, verticalmente impuestas en las familias, o por ejemplo, unas pedagogías muy desde la crueldad, que son las pedagogías que se dan en los ejércitos y digamos, en los grupos armados, tanto legales como ilegales, a través, por ejemplo, del disciplinamiento, ¿cierto? A través de la imposición como lo decía Alejandro, unas formas muy misóginas que terminan legitimando unas formas de violencia, tanto discursivas como en un ejercicio práctico. Eh, por ejemplo, que legitiman el despojo en territorios o que legitiman el perpetuar cuerpos de las mujeres, por ejemplo, como botines de guerra. Entonces, todas esas pedagogías empiezan además a sedimentarse tanto en escenarios públicos como en espacios, digamos, de disciplinamiento, formación militar. Esta idea de que el entrenamiento tiene que ser tan duro en los ejércitos que la guerra parezca un paseo, que es como una frase o una expresión que resulta siendo muy popular en los ejércitos. O, por ejemplo, estas pedagogías en las familias que terminan de alguna manera arraigando esos roles de género, digamos, muy hegemónicos, muy convencionales, muy conservadores. Entonces allí, por ejemplo, un atributo, un itinerario de masculinidad relacionado con la rudeza, con la violencia, con la estoicidad emocional, pues es valorado como esos atributos insisto, pasan por todas unas pedagogías. Entonces, creo yo que esos son como algunos elementos para pensar cómo se reproducen esas masculinidades. Muchas gracias, Andrea. Y cuando te escucho pienso que es lo mismo, ¿no? Ocurre en otras partes de Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. Es muy parecido, ¿no? Cómo se cría a los niños, ¿no? Hombres, sobre todo. Incluso pienso, exacto, tú dices, incluso los trajes, ¿no? Esta cosa de vestirlos como de pequeños, ¿no? Soldaditos o cosas así, desde chicos ya, ¿no? Tratar de inculcar esta mentalidad militarista, que es muy triste, obviamente. Y para un poquito, para hacer como un recap de lo que se ha dicho ahora, ¿no? Que encuentro muy interesante que ustedes hayan recogido la historia de Colombia y que ocurre también en otras partes de Latinoamérica, en la herencia del capitalismo, del colonialismo, por ejemplo, el acceso a la tierra, ¿no? Que está detrás de las luchas también en Colombia, y el discurso de seguridad, ¿no? Tratando de defender la propiedad privada en el fondo, hay mucho de eso. Y Andrea nos recordó a Rita Segato sobre la idea de la propiedad y cómo el militarismo sirve para defender regímenes capitalistas en el fondo. Y tú dijiste algo, Andrea, que suena muy fuerte, pero que es muy revelador, esto de la militarización, el emprendimiento de la muerte. Encuentro que es una frase que me parece muy interesante y es terrible. Lo vemos ahora con, por ejemplo, los grupos mercenarios en todo el mundo, ¿no? En África tenemos el grupo Wagner acá, que son emprendimientos, ¿no? Son empresarios de la muerte. Y Alejandro hizo hincapié en cómo la militarización se apoya en una mentalidad de militarismo muy fuerte, una tradición de resolución de conflictos con violencia en Colombia. Y también, por supuesto, herencia de la época colonial, la idea de los guerreros de la independencia y cómo se instila en los niños la idea de ser educados para la guerra, incluyendo lenguajes misóginos. Y Diana nos recordó que la militarización no se construye para promover la paz. Y también nos recordó la interseccionalidad de las opresiones en Colombia, incluyendo el clasismo y el racismo.
Pasando a una segunda rueda de preguntas. Diana, ¿qué alternativas desde los feminismos antimilitaristas se han promovido para confrontar estas prácticas de militarización de las masculinidades? Cuéntanos de lo que sabes del mundo y de la experiencia en Colombia. Bueno, las propuestas de los feminismos antimilitaristas también son, digamos, variadas, no es un único camino, pero sí nos encontramos en diferentes puntos que están enfocados en poner en cuestión la esencia misma de ese sistema militarizado, ¿no? Entonces, desde los feminismos antimilitaristas nos hemos enfocado, por ejemplo, en cuestionar no solamente los presupuestos para la guerra, que son todos estos asociados a el presupuesto general de la nación que se deriva para el sector de seguridad y defensa, sino en cuestionar también la misma existencia de ese sector de seguridad y defensa, ¿no? En Colombia tenemos un Producto Interno Bruto que tiene por lo menos 8 puntos porcentuales que son destinados al sector de seguridad y defensa. Y eso en un país que tiene profundas desigualdades, pues resulta evidentemente contrario con la propuesta de una agenda centrada en las personas, ¿no? Sigue perpetuando, digamos, esa lógica centrada en las armas, en la guerra, en el capital, en el cuidado del capital, que también hay que decir que los procesos de militarización no se han fortalecido para proteger a las personas, sino para proteger el capital. Esto que tú mencionabas ahorita, Angélica, la propiedad privada. Efectivamente, digamos, esa es como la estructura de la militarización y eso es lo que también hemos puesto en cuestión. Por supuesto que también hemos puesto en cuestión la esencia misma sobre la que se construye la democracia y la paz, que está pensada también en el reforzamiento de esa estructura militarista. Pensar que la democracia va a ser más eh, amplia o que todas las personas van a poder participar en los procesos democráticos en la medida en la que el Estado tenga un control de los territorios, control que se hace a través de las fuerzas militares. Entonces es descansar la idea de la democracia en el proceso de militarización. En Colombia en este año vamos a tener este proceso electoral en los territorios y ya estamos viendo cómo se están preparando las fuerzas militares para apropiarse de los territorios colombianos, para garantizar la seguridad en el proceso democrático, garantizar la seguridad desde la mirada militarizada. Así que ese es uno de nuestros, bueno, un segundo punto desde donde nos paramos. También cuestionamos la validación que se hace de las estructuras militares, no solamente porque son estructuras a las que socialmente les hemos dotado de mayor valor. Y aquí no estoy hablando solamente de las estructuras oficiales de los estados, es decir, los ejércitos y demás, sino también estoy hablando de otras estructuras al margen de la ley. Por ejemplo, en Colombia los grupos armados ilegales tienen un enorme poder en la resolución de conflictos sociales y comunitarios. Cuando hay un caso de violencia contra las mujeres, la comunidad acude principalmente al grupo militar para que aleccione lo que está ocurriendo, ¿sí? Y en las épocas del conflicto mucho más arraigado y mucho más violento, por decirlo de alguna manera, aunque esto es una escala que tal vez no es fácil de entender, se daba mucho la centralidad de la resolución de los conflictos por parte de los grupos armados. Entonces, el jefe del grupo armado, el comandante, era el que decidía cómo se tramitaba un acto de violencia basada en género, o violencia contra las mujeres, o violencia en el marco de las familias. Entonces, este tipo de validaciones de esas estructuras militares también las cuestionamos y no solamente porque están asociadas al uso de las armas, sino porque también tienen un componente jerárquico importante y estructural que además, como también lo hemos aprendido de la mano de ACOC, no solamente es lo que se muestra, sino cómo detrás de eso está toda la jerarquía que se muestra a partir de diferentes simbólicos, ¿no? Y que no solamente es porque esté con el arma o llegue un contingente de hombres armados, sino también porque la idea de saber que los militares nos van a cuidar en las elecciones, pues genera ese mismo impacto. Y finalmente, creo que también, o por lo menos desde lo que hacemos nosotras en Colombia, hemos estado tratando de promoverlo, proponerlo, es cuestionar los lenguajes que también promueven esta lógica de guerra.
no solamente es lo que tiene que hacer el Estado, no solamente es lo que tienen que hacer los grupos armados, también es lo que como sociedad estamos llamados a reconstruir y a deconstruir. Y en eso la utilización de lenguajes que se aparten de la militarización, que se aparten de lo violento, también requiere un gran trabajo de la comunidad, de la sociedad. Estamos acostumbradas a utilizar muchas palabras militaristas, muchos refranes que están asociados a la militarización, incluso a prácticas absolutamente violentas, ¿no? Matar dos pájaros de un solo tiro, estar al lado del cañón, bueno, tantas cosas que no solamente en el lenguaje colombiano, sino en general en las sociedades contemporáneas se mantiene y se mantiene justamente porque hemos sido construidas en esa lógica de la militarización, ¿no? Y creo que ese es un trabajo, nosotras creemos firmemente que ese es un trabajo que tenemos que seguir avanzando, porque todos los días, así como nosotras avanzamos en estas lógicas, también el patriarcado militarista eh, avanza también en construir nuevas maneras en las cuales meterse por esos pequeños huequitos que van dejando y construyen nuevas realidades en clave de la militarización. Gracias, Diana. Y siempre recuerdo, tú siempre me corriges cuando yo digo al tiro, como en Chile siempre decimos para hacer algo cosa rápido, digo al tiro. Y Diana siempre me corrige, deja de hablar de esa manera porque es muy militarista y lo aprecio. Y hablando hablabas mucho tú de la resolución de conflictos como de tipo doméstico, entre comillas, ¿no? En grupos paramilitares o paralelos al Estado. Quería preguntarle a Andrea, eh, ¿cómo impacta a las mujeres de manera distinta la construcción de la masculinidad militarizada? ¿Qué es lo que has podido ver tú en tu práctica y en tus estudios? Sí, digamos que no solamente a las mujeres, sino también a lo que denominamos, por ejemplo, la diversidad e identidad de género y la diversidad sexual, porque digamos que esa masculinidad militarizada, como lo hemos venido hablando, al intentar establecer un control, un dominio, un orden, en últimas, digamos que su referente o su modo de operar es aniquilando la diferencia, ¿no? Entonces, ese aniquilar la diferencia en últimas, no solamente en un sentido simbólico, sino que en últimas también deviene, eh, pues, la desaparición, en el asesinato, pues, de aquellas personas que no representan ese orden socialmente establecido por el que aboga una masculinidad militarizada. Digamos que las mujeres desde una visión muy androcéntrica, desde una visión, digamos, muy misógina también, son aquellas encargadas, comillas, de dotar de veracidad ese proyecto masculino, ese proyecto de masculinidad guerrerista, bélica, beligerante, violenta. Yo ponía hace un momento el ejemplo de cómo en muchas regiones del país la responsabilidad, por ejemplo, de la violencia sexual, la responsabilidad de la violencia de género es desplazada hacia las mujeres. Pero pues si les gusta el uniforme, pero pues si les gusta que estos hombres las conquisten, pero pues si estos hombres llegan comillas, ofrecerles unas garantías o unas estabilidades, pues es que es como son ellas finalmente quienes terminan dotando de esa veracidad, ¿no? Digamos que esto es muy violento para las mujeres en sí mismo. Entonces, esa es una línea. La otra, eh, pues es como lo hemos visto como a lo largo de nuestra historia, no solo en esa articulación entre capitalismo, patriarcado y militarización. Así como los territorios han sido despojados, así como los territorios han sido saqueados, así ha pasado con los cuerpos de las mujeres, ¿no? En muchos lugares el llegar y atacar a las mujeres, por ejemplo, a través de la violencia sexual, es una estrategia, es un mecanismo de guerra, pues básicamente porque a través de la perpetración de los cuerpos de las mujeres es que se desestabiliza toda una comunidad, al ser las mujeres en muchas ocasiones quienes, por ejemplo, ejercen un liderazgo organizativo y comunitario, al perpetrar a las mujeres se está desequilibrando y desestabilizando toda la comunidad.
En ese sentido, pues hay un impacto directo, ¿cierto? Pues ya entendemos que la masculinidad militarizada no afecta solamente a los hombres, sino que al estar en el marco del patriarcado es como una sombrilla que termina pues produciendo unos tipos de subjetividades que afectan hombres, mujeres de manera diferencial, pero por supuesto a las mujeres también hay allí unos efectos. Yo diría, por ejemplo, también que en términos del reclamo, digamos, de la búsqueda de desaparecidos, del reclamo de tierras despojadas, también producto de esa militarización, pues han sido las mujeres quienes en muchas ocasiones han tenido que sufrir esos efectos, ¿no? En muchas regiones de Colombia, por ejemplo, hoy quienes están reclamando sus muertos, quienes están reclamando sus desaparecidos son organizaciones de mujeres que han tenido además que soportar y que han tenido soportar, digamos, en el sentido de sostenerse comunitariamente a través pues, de estos duelos sociales y estos duelos colectivos, ¿no? Entonces creo que por ahí va como esos efectos hacia las mujeres. Gracias, Andrea. Muy importante, exacto, el rol de las mujeres. Cuando pienso en las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Han sido las mujeres las que han llevado adelante toda la pelea por encontrar a los desaparecidos, por ejemplo. Es muy importante el rol de las madres de Plaza de Mayo en Argentina, exactamente el impacto de esta violencia en las mujeres. Y ahora pasando a una pregunta para Alejandro. ¿Cómo podemos crear una paz duradera que no descanse en la idea de pacificación con la permanencia de la militarización? Y estoy pensando aquí también cómo atacarlos como los problemas estructurales, yo creo que son la fuente de la violencia. Y me acuerdo haber leído por ahí una investigación en que se citaba un excombatiente que decía, esta guerra empezó con el acceso al derecho a la tierra y va a terminar con eso. Entonces, pensar en estos temas también como ¿no? de inequidades, ¿no? De acceso a recursos, que pasa en Colombia, pasa en otros países, en África sobre todo también. Entonces, ¿cómo lograr una pacificación que no pase por la militarización o continuación de esto y que realmente ataque los problemas estructurales? Yo creo que hay esperanza, todos miramos a Colombia con esperanza, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes el proceso? También para, interesante, yo creo, para la gente escuchar cómo ven esto, cómo se está lidiando con esto. Pero Alejandro, ¿qué piensas tú? ¿Qué podemos hacer en el caso de Colombia en particular? Bueno, yo voy a pedirles disculpas, voy a hacer ejercicio del derecho a la desobediencia. No voy a responder propiamente esa pregunta, sino creo que tenemos mucho más que aportar en la anterior. Además, porque desde la ACOC nosotros no hablamos de pacificación. Creemos que eso tiene una connotación un poquito fuerte en términos de lo que ha sido la manipulación del Estado, de cómo se ha hablado de la pacificación en territorios en los que en realidad, pues por más de que se diga que no se está haciendo un trabajo de orden militar, en última sí se termina haciendo un trabajo que legitima los fundamentos de la guerra. Pero arrancando por la pregunta anterior, que es porque nosotros hicimos una investigación entre el año 2017 y el año 2020 llamada Violencias Invisibles, que mostraba cómo la profunda relación entre el militarismo, el patriarcado y las violencias de género en las estadísticas producidas en este país desaparecía por completo la responsabilidad de la fuerza pública en múltiples ejercicios de violencia contra las mujeres. Pero era desaparecido, o sea, era completamente intencional. Aparecía la violencia perpetrada por grupos paramilitares, aparecía la violencia perpetrada por las guerrillas, aparecía la violencia perpetrada por bandas criminales, pero aparecía con referentes estadísticos, pero nosotros empezamos a preguntarnos cómo es posible que el segundo ejército más grande de América Latina genere menos violencias contra las mujeres que un total de cerca de 100.000 hombres armados, que es lo que sumaríamos o lo que se puede tener como resultado de la suma de todos los otros grupos. Eso no tiene sentido. Y empezamos a darnos cuenta que en realidad hay una labor absolutamente institucional de ocultar la responsabilidad de la fuerza pública en múltiples ejercicios de violencias de género, pero principalmente violencias concentradas contra las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, hablamos de mujeres de todas las edades. En este país, hace poco, pues cuando digo hace poco me refiero a hace 3 años,
se dio a conocer el hecho en el cual 7 soldados violaron a una niña de la etnia indígena Embera Chamí, y aunque el hecho inicialmente intentó pasar por la impunidad, fue, digamos, como el reclamo de cientos de organizaciones feministas, así como los procesos de presión e incidencia para que hubiese algún tipo de sanción, lo que provocó en últimas que estos 7 soldados involucrados tuviesen que responder. Pero estos 7 son en realidad una muy pequeña muestra, porque lo que encontramos nosotros en la investigación que realizamos es que entre el año 2015 y el año 2017, en tan solo 2 años, 4.467 efectivos de la fuerza pública fueron vinculados a investigaciones por violencia contra la mujer. Y de estos 4.460 y algo, tan solo 35 fueron condenados por esos hechos. Entonces, lo que pasa con las mujeres cuando se enfrentan a una violencia por la cantidad de hombres que han sido formados militarmente en este país, pues lo primero es saber que si el agresor es un integrante activo de la fuerza pública, es muy difícil denunciar, porque controla la cadena de custodia de las pruebas, conoce los mecanismos para amedrentar o amenazar a la víctima y además es una persona que, como ya lo han dicho tanto Diana como Andrea, tiene un estatus a nivel nacional, tiene un estatus de la fuerza pública representa los mejores valores de la patria, representa el orden, la disciplina, la seguridad, la tranquilidad, pero nadie piensa en, fuerza pública igual a violaciones, fuerza pública igual a acoso callejero. Nadie está pensando en eso. Y sin embargo, si uno se mete al interior de las estructuras armadas, va a encontrar que el proceso en el cual se entrenan a cientos de miles de hombres o se han entrenado a cientos de miles de hombres por décadas es profundamente misógino. ¿Mm? Nosotros hacemos un ejercicio pedagógico en el que usamos unas pequeñas tarjeticas y les hacemos preguntas a los niños, a las niñas en los colegios, de si ustedes creen que esto es verdadero o es falso. Y una de estas tarjetas trae un canto, y el canto es un canto militar que dice, yo nunca tuve madre, ni nunca la tendré. Si alguna vez yo tuve, con mis manos yo la ahorqué. Yo nunca tuve novia, ni nunca la tendré. Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué. Y le preguntamos a los niños, ¿ustedes creen que esto es verdadero o es falso? Y la mayoría dicen, no, eso es falso. O hay adultos también que cuando hacemos este ejercicio con comunidades, dicen, eso era antes. Como si el hecho de que fuese antes lo legitimaran, ¿no? Porque, no, es que antes eran más bárbaros que ahora. Sí, pero no, eso era antes, ya no cantan esas cosas. Pues bien, este cántico fue denunciado en el año 2020, tan solo hace 3 años, por la periodista Adriana Villegas, quien iba pasando por un batallón cercano a Cali y encontró que los soldados trotaban mientras cantaban eso. Y nosotros hemos aplicado una serie de encuestas donde, por ejemplo, le preguntamos en una investigación que estamos desarrollando en conjunto con DIPAL, en donde le preguntamos a los hombres que han prestado el servicio militar si alguna vez les han comparado en su proceso de instrucción al fusil con la novia. Y el 99% de los entrevistados nos dicen que sí, con frases como el fusil es como su novia y así como usted no puede dejar tirada a su novia en cualquier lado porque otro hombre la coge, porque es como si fuera un objeto de tu posesión, entonces tampoco puedes dejar el fusil. Y así como debes saber cómo meterle el dedo a tu novia, debes saber cómo poner el dedo en el fusil. Es ese tipo de lenguaje el que se usa no solo en el ejército del Estado, que tiene, la fuerza pública en Colombia tiene cerca de 487.000 efectivos, sino se usa en casi todos los grupos armados. La apología del arma como si fuera una mujer, la apología del control que deben tener los hombres sobre las mujeres. Así que bueno, para ir cerrando ahí, pues lo que diría es que en la militarización que hay de las masculinidades, ese proyecto tan fuerte, esa práctica cotidiana de militarizar las masculinidades, por supuesto que una de las principales implicaciones de esas masculinidades militarizadas las viven cientos de miles de mujeres con un elemento que es todavía
mucho más preocupante, en un tipo de violencia que es supremamente difícil de denunciar y que al parecer al Estado todavía no le interesa mucho controlar. Porque cuando le hemos planteado estas preocupaciones al Estado, las respuestas del ejército es, nosotros tenemos un protocolo de prevención de violencias de género. Y al menos ellos dicen diferenciarse de los otros grupos armados porque al menos tienen ese protocolo. Pero en la práctica, las prácticas son iguales a las de los otros grupos. Sí, con pequeñas diferencias de salvedades en territorios, en grupos operativos. Pero eso, entonces, creo que solo hasta cuando se empiece a caminar de eso, para enlazar eso con la pregunta que me hiciste al final, se podrá hablar de construir la paz. Porque la pacificación implica que algo ocurre que nos pacifica a todos y eso es pues una lectura difícil de concretar en la realidad. Tal vez la construcción de paz viene cuando se generen las garantías para que mujeres y hombres puedan desarrollarse en el proyecto de vida que quieran sin necesidad de tener que toparse en algún momento de sus vidas o con el proyecto formativo, deformativo, con la pedagogía de la crueldad del militarismo, como lo plantearía Rita Segato, o en el caso de las mujeres, con el riesgo inminente que implica el militarismo para sus vidas. Muchas gracias, Alejandro. Eh, Quiero pasar un poco del espacio a la audiencia, ¿no? Hemos tenido gente escuchándolo, es súper importante todo lo que se ha dicho, pero también ver qué está diciendo la audiencia. Y hay tres preguntas y cualquiera de ustedes puede contestarlas, voy a leerlas. Una pregunta es, ¿cómo han sido las afectaciones directas hacia la población LGBTQI en territorios militarizados? Es la primera pregunta. Diana, ¿quieres contestar tú esa pregunta? Pues bueno, quiero solamente mencionar algunas cosas que han también mencionado las quienes se dedican a este tipo de afectaciones y aquí señalar que aunque no es nuestra agenda de experticia, compartimos algunos de los análisis y están en clave de lo que mencionaba Andrea al principio, ¿no? Como todos estos ejercicios de disciplinamiento de las comunidades, pero también este tema de aniquilar la diferencia y justamente con la población LGBTIQ+, de hecho hay un informe del Centro de Memoria que se llama así, Aniquilar la diferencia, que se enfoca justamente en esa manera en la que los grupos armados, incluyendo a las fuerzas militares, han hecho un ejercicio en los territorios por aniquilar lo que es diferente a lo hegemónico. Digamos, a las mujeres nos disciplinan a través de algunas prácticas asociadas pues también a la violación y bueno, a otras que ya hemos visto, pero con la población LGBTIQ+, se presenta también una manera diferente de disciplinar, una manera que busca es aniquilarles literalmente, ¿no? Quitarles del medio, que no se vea que usted es de una manera distinta, ¿no? Esto, de hecho, en ese informe que también les invitamos a consultar respecto a este tema, muestra cómo muchas de las amenazas era no solamente con agredirles sexualmente, sino también con obligarles a cambiar su aspecto físico que estaba, pues que también mostraba esa diversidad de construcción de los cuerpos y de las actividades. Así que creo que ahí habrían muchas más pistas al respecto de esa pregunta. Gracias, Diana. Y hay una pregunta de una compañera de México, saludos desde México, dice, y Giovanna pregunta, ¿qué mecanismos son utilizados dentro de las fuerzas militares para promover y normalizar la violencia sexual? ¿Nos pueden hablar de, por ejemplo, las novateadas entre ellos? ¿Y quiénes ejercen más violencia dentro y fuera del grupo? ¿Es más hombre? Pregunta de Giovanna desde México. Alejandro, ¿quieres contar? ¿Ya? Sí, pues bueno, en la investigación que nosotros realizamos, identificamos varios mecanismos. Están los primeros, que fueron los que ya mencioné, sobre los procesos de instrucción, que incluyen el lenguaje misógino, que incluyen la feminización como forma de humillar o insultar a los soldados. Entonces, cuando un soldado no puede terminar los ejercicios que está haciendo, el comentario de sus superiores, ¿qué pasa, soldado? ¿Le llegó el periodo?
se me está volviendo mujer acá o lo mando para el otro batallón, el de mujeres. Ese tipo de lenguaje lo que hace precisamente es meterle en la cabeza a estos hombres que la mujer es inferior y que por tal razón, si llegasen a ser señalados como tal, pues están siendo insultados, están siendo humillados, ¿sí? Entonces, la feminización como lenguaje para la humillación, que además es profundamente denigrante con relación a todo lo que implica la construcción que se hace el sujeto varón de lo que es la mujer desde pequeño, pero que se refuerza en estas instituciones militares. Pero luego hay unos mecanismos muchos más técnicos y más específicos frente al tema de cómo se va formando esa mentalidad militarista que normaliza y reproduce violencias de género. Entonces, entre esos empiezan a aparecer, por ejemplo, el hecho de que entre los soldados, en la mayoría de batallones o en los grupos armados, el tema del consumo de prostitución, ¿sí? Lo primero que aparece al lado de los batallones son lugares donde se expende alcohol y lugares donde se explota sexualmente a mujeres de distintas edades. ¿Mm? ¿Por qué aparece eso? Pues porque como estos hombres están allá guardados en lo que Michel Foucault denomina este principio de claustro, de control absoluto, en donde tienen que estar todos los días sujetos a las mismas actividades y además en el tema del desarrollo de su sexualidad hay unas taras muy fuertes, ¿no? Entonces no se habla de la sexualidad, pero se ejerce de todas maneras un control punitivo de la sexualidad. Por eso también el tema de las violaciones, de los abusos sexuales al interior de los batallones es un tema tabú del que no se habla, pero es una realidad que lamentablemente en estos momentos no ha podido ser analizada con el suficiente detalle que merece. Pero entonces aquí vamos con el tema de que empieza a crecer entre estos hombres, sean en un batallón, sea en un grupo armado, la idea de que al más mínimo permiso, una de las primeras cosas que se debe hacer es tener contacto sexual con una mujer. Y contacto sexual con una mujer sería a través de este tipo de, entre comillas, servicios, que eso no es para nada un servicio, es una cuestión de explotación sexual, lo que aquí se denominan las casas del lenocinio, donde se ejerce la prostitución, o está esa opción, o está esto que hacen muchos soldados de empezar a enamorar a una mujer o adolescente cercana al batallón, precisamente como lo mencionaba Andrea, por este fetiche ridículo que carece completamente de sentido, pero que se ejerce culturalmente en los territorios de que el uniforme implica sex appeal, ¿no? Entonces, el soldado es más atractivo porque tiene el uniforme, entonces puede levantar novia más rápido, pero al mismo tiempo el hombre armado es más atractivo porque tiene un arma y el arma es un referente de poder y masculinidad, y en otros grupos armados, además de tener el arma, tienes la moto y entonces la moto te da estatus. Esas cosas hacen que el índice de embarazos adolescentes como responsabilidad directa de actores armados se incremente en territorios de conflicto. ¿Mm? Y eso va conectado con un índice altísimo de no responder precisamente por esos embarazos, de lo que aquí se conoce como inasistencia alimentaria, que es el segundo delito más cometido por hombres en este país. Y cierro con lo siguiente, hay otro mecanismo además de invisibilización de las violencias, y este sí es bastante específico en la fuerza pública, en el ejército y la policía, y es que cuando se presentan denuncias, se inventan instancias de mediación que no existen en el aparato constitutivo legal del Estado. Entonces, por ejemplo, recibimos en la investigación, nos dimos con varios testimonios de mujeres que decían, yo fui a denunciar al batallón que mi esposo, que era sargento de esa unidad, me estaba golpeando. Y lo que hicieron en el batallón fue llevarme a la oficina de asuntos de familia del batallón. La oficina de asuntos de familia del batallón no existe legalmente. Es una instancia fantasma que se inventan los soldados, se inventa la institucionalidad militar para que allá lleguen las mujeres y poder contener la denuncia dentro de los muros del batallón. Que esa denuncia no salga a la fiscalía, que esa denuncia no salga a medios de comunicación, y ahí lo que hacían muchas veces, encontrábamos casos tan absurdos en los que incluso un soldado o un coronel o un teniente que era a la vez pastor cristiano o evangélico, empezaban a tratar de mediar como si tuvieran algún tipo de formación en el asunto
O lo que hacía el batallón era ofrecerle a la mujer violentada y a su pareja un viaje a Cartagena pagado por el ejército para que resolvieran sus cosas en esa especie de viaje. Entonces, hay toda una serie de mecanismos, no solo de normalización y reproducción de las violencias, sino además, cuando se dan cuenta que tienen un enorme problema entre manos, de contención, invisibilización y generación de impunidad frente a los agresores que perpetran esas violencias. Gracias, Alejandro. Súper comprensiva la respuesta. Nos quedan pocos minutos y tenemos una pregunta más o dos, y tenemos a alguien que quiere hablar. Carol, te va a dar la palabra de inmediato. Pero hay una pregunta también que me pareció interesante, también de México. Y para Andrea, si puedes contestar esto, ¿cómo se relacionan estos cánticos de los que hablábamos antes, ¿no? De los que hablaba Alejandro, con el concepto de la patria? ¿La patria se defiende por ser femenina? ¿Cuál es la construcción ahí no ideológica cuando se hace esto? Ujú. Bueno, yo creo que todo lo que está asociado a la formación y al disciplinamiento militar tiene que ver con esto que hablábamos hace un momento de pedagogías, mecanismos o estrategias que tienen como diferentes niveles, ¿no? Entonces, un primer nivel es esta idea de generar este caparazón, ¿no? Generar esta masculinidad rígida, generar esta masculinidad respaldada, además. eh, por un manejo, digamos, físico, emocional, que todo el tiempo está contenido, que todo el tiempo está controlado. Si la militarización ejerce control o orden o un orden establecido, pues eso debe empezar por el mismo militar, ¿no? Eso debe empezar por el mismo hombre y por ese propio control. Entonces, ese es el primer nivel. Y yo creo que ahí se sitúan, por ejemplo, los cantos, ¿no? Esta idea de que si yo tengo que matar a mi mamá, si sea ilusoriamente, metafóricamente, o porque la ahorqué o en los cánticos paramilitares es la versión la piqué, eh, si se tiene que hacer, se hace como una forma de reducir al máximo la empatía, de reducir al máximo la sensibilidad y en ese momento tener la posibilidad de empezar a instaurar ese orden del que viene hablando Alejandro, digamos, ese orden que legitima, por ejemplo, la violencia sexual. Ese, digamos, es otro nivel en el que entran esas pedagogías. Y hay un tercer nivel que diría yo tiene que ver con esta idea de defender la patria. Yo no creo que se defienda la patria porque se asocie con que sea femenina, sino se defiende la patria, digamos, un poco en este mismo origen de la construcción de los estados-nación, ¿no? Como la idea de una organización política en donde además hay un ejercicio de poder y de soberanía que casa muy bien con el discurso de la seguridad, la defensa y la protección, que como ya lo hemos venido hablando, tiene una clara relación con el asunto de defender la propiedad privada. En ese sentido, la patria no se defiende como una, digamos, se posiciona y se introduce dentro del disciplinamiento como una forma de identificación, como una forma de respaldo, ¿cierto? Ahí sí, como también se mencionó hace un momento, muy heroico, pero en últimas el trasfondo del discurso de la patria, como lo es el discurso del Estado-Nación, finalmente termina siendo una defensa en pro de unos intereses particulares. Gracias, Andrea. Y ahora voy a darle la palabra a Carol. He visto que estás con la mano levantada hace harto rato, así que Carol Saray, cuéntanos de dónde estás escuchando el webinar y cuál es tu pregunta o comentario a los panelistas. Carol, Carol, ¿estás ahí? Ok, parece que Carol ya no está con nosotros, pero había una pregunta también en el chat y y Alejandro contestó, ¿no? Y había una pregunta, la pregunta era si es que se habían hecho procesos pedagógicos dentro del ejército y de ser así, ¿cuál ha sido la recepción de los militares? Y hubo una respuesta de Alejandro en el chat, pero si quieres contarnos en un minuto, así muy rápidamente, sumariza en un minuto, ¿no? Lo que pusiste ahí y ya vamos a empezar a cerrar, obviamente. Sí, bueno, con Limpal hemos compartido algunas de las herramientas pedagógicas que hemos diseñado desde ACOC. Esas mismas herramientas fueron las que se aplicaron en procesos
precisamente a los que fuimos con Limpal en territorio. Uno de ellos, en uno de estos territorios trabajamos con soldados y policías activos, obviamente en grupos pequeños. Esto no se puede hacer, o sea, la pedagogía a través del cuerpo, a través de la lúdica, a través del diálogo, no se puede implementar con grupos grandes porque no es un proceso de instrucción, es pedagogía. Así que al ser una construcción de otro tipo se tiene que hacer con grupos pequeños. Con grupos pequeños se ha logrado porque detrás del uniforme hay una persona, un sujeto, un ser humano que aprende, que experimenta, que tiene conflictos, que tiene vivencias encontradas. Esa persona, obvio, es sujeto también, es susceptible a estas metodologías que le abren un espacio para el diálogo. Así que, por supuesto que es posible. Ahí la resistencia es más de orden institucional. En algún momento nos propusieron tanto al IMPAL como a COC para acompañar un proceso de formación con la policía. Institucionalmente la policía dijo, no, no nos interesa este tipo de organizaciones trabajando con nosotros. Entonces, creo que la resistencia es más de otro tipo, de por parte de los uniformados no, no hay. Perfecto, gracias Alejandro. Bueno, tenemos que comenzar a cerrar, ¿no? Además que empezamos tarde, pero una última pregunta, es como un poco el takeaway message y de ustedes, muy cortito. ¿Hay esperanza en seguir haciendo este trabajo para no transformar el sistema militarista y militarizado en Colombia, en todo el mundo? Muy rápidamente, unos pensamientos respecto a esto. Diana, comienzo contigo. Pues por supuesto que hay esperanza, porque si no se acabaría como la idea de seguir en este camino, ¿no? Así que creo que, y de hecho lo hemos conversado mucho con el equipo de la sección, y es esta idea de cada una desde sus experticias y desde sus saberes y herramientas, también poder contribuir a desmontar ese sistema de militarización, ¿no? Desde nuestras prácticas cotidianas, pero también desde agrietar al mismo sistema y a la misma estructura. Así que creemos que la esperanza está puesta en esto que también desde los feminismos hemos aprendido, y es la juntanza entre las mujeres, y no solamente para eh, hacer una crítica al sistema, sino también para hacer parte de esa nueva construcción de sociedad que, por supuesto, dignifique la vida de las mujeres y, por supuesto, ayude a la construcción de nuevos sujetos. Gracias, Diana. Andrea, Sí, por supuesto. Yo creo que la esperanza viene de la mano de los procesos organizativos, yo diría procesos organizativos populares, feministas, tender puentes incluso con la misma academia. Creo que aquí los tres panelistas que estuvimos hoy em, pues desarrollamos procesos de investigación, desarrollamos procesos de pedagogías, ¿cierto? Y creo que ahí hay una clave importante, y es cómo tendemos puentes entre instituciones, cómo tendemos puentes entre organizaciones que en últimas siguen defendiendo los territorios de la no presencia militar. Por ejemplo, yo mencionaba que una de las cosas para poder construir una masculinidad militar, una de las cosas que sustentan una construcción de masculinidad militarizada son los marcos de referencia que se tienen en muchos lugares. Y yo creo que allí también hay esperanza cuando, por ejemplo, a través de la gestión cultural, a través de los diferentes procesos organizativos, incluso hasta dentro de los mismos escenarios más convencionales como las instituciones educativas públicas, por ejemplo, allí se pueden construir otros referentes de masculinidad. Entonces creo que por ahí van las esperanzas. Yo diría esperanzas porque no sería una sola, sería como la construcción de muchas acciones afirmativas. muchas gracias, Andrea, de todas maneras. Alejandro, ¿tenemos esperanza o no? De acuerdo con Andrea, son esperanzas, son distintas construcciones en distintos ámbitos. Nosotros en el ámbito legal seguimos en la pelea para eliminar el servicio militar obligatorio, que es una maquinaria de hacer pequeños machos uniformados todos los años. Estamos cada vez más cerca. Actualmente está ya por implementarse un decreto de servicio social para la paz que acabaría con el servicio militar como única opción para los jóvenes cuando cumplen los 18 años, para los jóvenes pobres, ¿no? Porque el servicio militar, creo que en Colombia, en Chile, en todos los países de América Latina, es para los pobres, ¿no? Los ricos pagan para que sus hijos no vayan a la guerra.
Entonces, eso, como ya en el ámbito institucional estamos en esa pelea, en esa lucha, pues, por eliminar el servicio militar obligatorio. En lo pedagógico estamos proponiendo dos cosas. Lo primero es la desmilitarización de la escuela, porque la escuela también maneja unos códigos militaristas, reproduce unas lógicas bastante militaristas. Entonces, una escuela no militarista es posible y tenemos la profunda convicción de que así es y vamos a seguir trabajando como para formar docentes en otras metodologías, en otras pedagogías que no hagan uso de la corrección, del castigo, de ese lenguaje militarista, pero además también haciendo una propuesta frente al tema de la construcción de las masculinidades. Y es que desde ACOG hablamos de las masculinidades cuidadoras, como de que los hombres puedan empezar a relacionarse con las prácticas de cuidado, porque llevan cientos, si no miles de años evadiendo esa parte, como asumiendo que es una parte que no tiene que ver ni con nuestra propia vida ni con la vida de nuestro entorno. Entonces, ahí hay una apuesta bien interesante que ojalá podamos seguir desarrollando. Muchas gracias, Alejandro. Y solo por mi lado, algo que mencionar, Andrea, que me llamó la atención, muy interesante, el mundo cultural. ¿Qué podemos hacer en ese espacio? Usar la cultura, ¿no? Counterculture, ¿no? De alguna manera. Estaba pensando, por ejemplo, en la industria del cine, ¿no? De lo que, como, digamos, lo que vemos en la televisión, los juegos de video, lo que le llega a los niños, ¿no? Que alimenta toda esta como sensación y esta vida de militarista. Entonces, en ese espacio yo creo que hay mucho que hacer también, es muy interesante, pero usar los espacios culturales también para socavar estos mensajes. Bueno, ya estamos terminando y quería simplemente darle muchas gracias al IMPAL por organizar el evento, gracias Diana por toda la preparación por tu lado y a las colegas del IMPAL, muchas gracias al panel, a Andrea Alejandro, esperamos continuar la conversación con ustedes y también gracias a las intérpretes y a RIM que estuvieron detrás de las bambalinas apoyándonos técnicamente con todos los problemas que tuvimos hoy día. Les pedimos mil disculpas nuevamente y la invitación a que visiten nuestra página web, se puso en el chat, no hubo información ahí, y se pongan en contacto con Wilfield Impal si quieren saber más sobre este tema y sobre el proyecto que tenemos en conjunto. Muchas gracias a todos, a todas, y estamos en contacto. Gracias, Alejandro, Diana, Andrea. Gracias.